Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hace poco hablé con una persona con la que hacía tiempo que no tenía contacto y en un momento de la conversación, hablando de algo que ahora mismo no recuerdo, me dijo: mira, las cosas claras y el chocolate espeso. Y en ese momento me acordé de que esta persona tenía un gusto particular por este refrán y que lo empleaba con frecuencia. Supongo que cada quien tiene sus refranes y sus dichos preferidos, y a veces incluso cuando oyes un determinado refrán lo asocias a una persona concreta. Yo se lo había oído algunas veces, y siempre me había resultado una frase curiosa, graciosa incluso: la conexión entre la claridad de las cosas y la espesura del chocolate. Sucede a veces con algunos dichos que establecen conexiones un poco llamativas, no muy intuitivas. Luego consulté internet y sobre el origen del refrán hay hipótesis varias, pero en fin, lo que me parecía llamativo era usar un refrán poco claro para pedir claridad. Y como tengo fresco este refrán, Señor, pues me ha venido a la cabeza al considerar la reacción de los discípulos que nos presenta el Evangelio de la misa de hoy. Es el capítulo 16 de San Juan, cuando tú, Jesús, hablas largo y tendido en la última cena. Los discípulos te han interrumpido con alguna pregunta y al final del capítulo los discípulos exclaman: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Me resulta fácil imaginarme, Señor, a los discípulos en ese momento, con caras de satisfacción, con algún gesto de aprobación, una palmada encima de la mesa mientras dicen eso. Esas palabras suyas que vienen a decir: ahora sí, hombre, ahora sí, las cosas claras y el chocolate espeso. Como si el problema, por así decir, fueran las explicaderas del Señor y no sus entendederas, las de los discípulos. Y lo que más me llama la atención, Jesús, de su respuesta, es que ellos afirman que tú lo sabes todo y que no tienes necesidad de que te pregunten. Pero esto, ¿no es un poco contradictorio? La consecuencia de saberlo todo no es, para los demás, no preguntar, sino todo lo contrario. A quien lo sabe todo, lo lógico es preguntarle. No porque él tenga necesidad, sino porque tienen necesidad los demás, si quieren beneficiarse de su sabiduría. Un médico experto no tiene necesidad de que le pregunten. Quienes tienen necesidad de preguntarle son los pacientes, los demás. Y al revés, quien lo sabe todo, de lo que no tiene necesidad es de preguntar él a nadie, porque ya lo sabe todo. Total, que la respuesta de los discípulos es un poco contradictoria, es poco clara. Los discípulos alaban la claridad de Jesús con unas palabras poco claras, como cuando se usa el refrán que mezcla poco claramente la nitidez de ideas con la espesura del chocolate. ¿Qué ha podido suceder aquí, Señor? Claro, un poco antes, en el mismo capítulo 16, tú, Jesús, has estado hablando de que te irás, pero que un día volverás y que ese día no me preguntaréis nada. Y les dices que hasta ahora les has hablado en comparaciones, pero que llega la hora en que te expresarás claramente. Pero eso es también otro acontecimiento futuro. Es una hora que aún no ha llegado, que tiene que llegar, que es inminente, cierto, pero que todavía no está aquí. Pero ellos, los discípulos,
parecen poner todo en el mismo saco y les parece que si ahora te están entendiendo, pues ahora es el día y ahora es la hora, ahora es el día de la ausencia de preguntas y ahora es la hora de la claridad. Todavía tenía que llegar para ellos esa hora de la claridad extrema y ese día en que no querrían preguntar porque no haría falta preguntar. Pero hasta entonces, las preguntas eran totalmente necesarias. No para ti, Señor, sino para ellos. Tú no tenías necesidad de que te preguntaran, la necesidad la tenían ellos. Y esto me sirve, Jesús, para darme cuenta de que precisamente, porque tú lo sabes todo, yo tengo necesidad de preguntarte. Porque todavía no ha llegado el día en que no tendré necesidad de preguntarte. Confío, Señor, en que con tu gracia y por tu misericordia llegará ese día en que te veré y no hará falta preguntar. Y es que, claro, las preguntas pueden estar de más cuando se ha preguntado ya todo y no queda nada por preguntar. Cuando se ha agotado el objeto del conocimiento, cuando se ha dominado, como un fiscal, ¿no?, que va preguntando hasta que dice no hay más preguntas, o sea, no hay más misterio. Pero las preguntas también pueden estar de más cuando llega un momento en que el objeto de conocimiento, más que agotarse, se impone, nos abraza, se funde con nosotros mismos. Cuando sencillamente se sabe sin preguntar. Eso sucede en ocasiones con nuestra interioridad, con nuestros resortes más profundos, con nuestras convicciones más radicadas. No necesitamos preguntarnos cuáles son, sencillamente están, lo sabemos y nos mueven, aunque a veces no sepamos encerrarlas en palabras, y al mismo tiempo continúan siendo insondables, misteriosas. Y a veces se pasa de lo primero a lo segundo, o sea, a veces para llegar a lo segundo hay que pasar por lo primero. A veces estos movimientos se dan a la vez. En ocasiones uno necesita preguntarse a sí mismo qué cosas le mueven, qué cosas le funcionan, qué cosas no, qué busca, cuáles son sus intenciones. Porque a veces eso no es claro ni siquiera para nosotros mismos, y tú lo sabes muy bien, Señor. Así funciona tantas veces el examen de conciencia. Pero poco a poco, gracias a esas preguntas, se llega a lo segundo. Se llega a que esas convicciones o esas ideas están, y entonces sobran las preguntas. No sobran porque se haya agotado el tema, que sigue siendo un misterio. Sobran porque las respuestas ya están impresas en lo hondo, radicadas, íntimas. Y cuando tú, Jesús, nos dices que llegará un día en que no preguntaremos, pienso que tal vez nos dices exactamente eso, que este es el camino, que llegará un día en que tú, Señor, serás más íntimo a mí que mi propia intimidad, que llegará un día en que tú reinarás dentro de mí de ese modo radical, total, en que no hace falta preguntar, porque tú sencillamente estás y mueves. Un día en que, como dice San Pablo, pues tendré tus mismos sentimientos, un día en que no es uno el que vive, sino que tú vives en él. Y claro, eso no sucede por arte de magia. Sucede si yo te dejo entrar, Señor, si pongo en juego mi libertad, si apuesto por las cosas que me acercan a ti y me alejo de lo que me separa de ti. Y eso requiere tiempo, un ritmo que a veces es lento. Y lo más curioso es que hasta que ese día llegue, y precisamente para que ese día llegue, es necesario seguir preguntando. Tenemos necesidad de preguntarte, Jesús, para que puedas ir entrando dentro de nosotros, para que puedas indicarnos qué cosas cambiar, qué cosas cuidar, para que puedas ir preparando ese día en el que sobrarán las preguntas. Te preguntamos en la oración, Señor, para conocerte más,
para conocernos más a nosotros mismos con la luz que tú nos brindas. Te preguntamos a veces indirectamente a través de los sacramentos, porque en ellos hay siempre un deseo de conocimiento. Te preguntamos también de un modo indirecto a través del acompañamiento espiritual. María, Madre mía, quizás conservar en el corazón qué es lo que tú hiciste a lo largo de toda tu vida tenga que ver precisamente con esto, y es lo que yo quisiera hacer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.